¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este webinar. Eh, Tal como lo comentaban los coordinadores de ICO, pues hoy vamos a tener un pequeño taller de introducción a lo que es el lenguaje de programación Python, ¿no? Como bien lo dice el título de esta presentación, Python para principiantes. ¿Cómo impulsamos el aprendizaje de este lenguaje de programación con inteligencia artificial? Mi nombre es Marlon Tafur y pues el día de hoy vamos a estar viendo toda esta parte del lenguaje de programación Python. Bien. Primero que nada, antes de comenzar a dar las explicaciones, quiero hacer ahora un pequeño sondeo con ustedes, ya que veo ahí aproximadamente 90 personas en esta sala de Zoom. Un pequeño sondeo con unas preguntas. ¿Con qué frecuencia y qué tareas repetitivas ustedes realizan en su trabajo? Ahí, a ver, por favor, coméntenme por el chat de Zoom, ¿no? Eh, ¿Qué tareas repetitivas tienen en su trabajo o quizás por ahí en su labor académica? ¿Y con qué frecuencia las realizan? Quizás las realizan dejando un día, todos los días, a cada hora. ¿Y qué es lo que hacen? Bien, por ahí Pablo nos dice que todos los días tiene tareas repetitivas, por ejemplo, correos, Excel, diapositivas. Bien, claro que sí. Revisar correos seguro, por ahí revisar su Excel. Por ahí Julián nos dice cada semana. Hansel nos dice una vez por semana, Excel y algunos cálculos. Bien. Por ahí Edward nos dice creación de diagramas unifilares en baja y en media tensión. Ah, entiendo que son ahí para los que estudian eléctricas, si no me equivoco. Williams nos dice responder RFIs, claro, ya tiene que ver un poco más con ingeniería civil. Christian Félix, programaciones diarias, poco, bueno, elaboración de reportes diarios y actividades de obra. Juan nos dice que todas las semanas tiene tareas repetitivas. Por ahí Walter, diseño de elementos estructurales, modelamiento con ETABS. Bien. Tablas de cuantificaciones, por ahí análisis con ArcGIS Pro, por ahí veo varios que dicen Excel. Bien, 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 chicos. Como se habrán dado cuenta, la mayoría tiene pues tareas repetitivas que realizar. Algunas con Excel, otros quizás interactuando con algún software, otros quizás sacando reportes o haciendo cálculos, ¿no? Y ahora pues les lanzo la siguiente pregunta. Bueno, aunque ya indirectamente ya me lo respondieron, pero ¿cuántos de ustedes han utilizado Excel? Bueno, quizás los que son ingenieros civiles para sacar un metrado, una planilla de cargas o algún cálculo en su trabajo. ¿Con qué frecuencia ustedes utilizan Excel? ¿Por qué les lanzo esta pregunta? Porque el día de hoy recuerden que es una sesión básica de Python, así que todos los conceptos de Python que vamos a ver hoy día les voy a hacer el símil con el programa de Excel. ¿Ok? Por ahí dicen a diario, para cálculos todos los días, estadística, diseño de una petar, ¿vale? Para planta de tratamiento de aguas residuales, por ahí todos los días, casi todos los días, a diario. Bien. Entonces, como la mayoría lo usa a diario, pues todo lo que vamos a ver hoy día me lo van a entender perfectamente porque hoy día vamos a utilizar Excel para explicar los conceptos de Python. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ya lo iremos viendo poco a poco en la sesión. ¿Ok? Así que manténganse a la expectativa. Bien, antes de iniciar, quiero darles unas pequeñas pautas para la sesión. El día de hoy es una sesión básica, así que no necesitan saber programar, ¿ok? Eh, Cada pregunta que ustedes tengan, normal, ustedes pueden hacer preguntas durante la sesión, yo les voy a estar leyendo por el chat, ¿ok? Cada pregunta por el chat yo les voy a estar leyendo acá. Y pues mantengan una mente abierta para esta sesión del día de hoy, que es una sesión pues inicial, una sesión introductoria. Bien, al final de esta sesión pues no vamos a ser programadores, en 40 minutos pues no vamos a aprender programación, pero sí vamos a saber por dónde vamos a empezar, ¿no? Por dónde es que podemos a empezar a aprender programación. Y lo más importante, van a ver cómo que la inteligencia artificial pues hace que la programación sea un poquito más accesible para aprender y un poquito más accesible para todos. Bien,
tengan en cuenta estas pautas para la sesión del día de hoy. Y bien, vamos a comenzar pues por lo más básico, ¿no? Por lo que casi la mayoría empieza. ¿Qué es Python? ¿No? ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es una forma de darle instrucciones a una computadora usando palabras sencillas. Bien, eso es lo más básico, es una definición bastante simple de lo que implica el lenguaje de programación Python. Bien, pero ¿por qué nosotros utilizamos Python? Python como tal, si bien es cierto, recuerden la definición que les expliqué en la diapositiva anterior, damos instrucciones a la computadora. Pero ¿cuál es la característica principal de Python? Que esas instrucciones son simples. Esas instrucciones son como traducir del español al inglés. Esas instrucciones son las más cortas posibles a diferencia de otros lenguajes que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, alguien que me diga qué significa print. Ojo, no les estoy diciendo que me digan qué significa toda esta línea de código, sino solamente qué significa print, imprimir. Entonces, si print significa imprimir, eso no te da la idea, no te da la noción de que toda esta línea de código imprime este hola mundo que está acá. Es así de sencillo. Por acá, en este otro código, en la línea 2 que aparece acá, ¿qué nos está diciendo? Largo es igual a 8.0. ¿Eso qué significa? Que quizás esta palabrita o que esta variable largo está almacenando el valor de 8.0. O claro, como lo dice Juan, una fórmula matemática, x igual a 5, x igual a 8.0 con decimales, y así lo quieren, ¿no? Es como una fórmula matemática. Es más, en matemáticas, ¿qué ven? X por Y por Z, A más B más C. Lo mismo, en la línea 6, volumen igual a largo por ancho por espesor. Es como decir que el volumen es igual a X por Y por Z. Es completamente parecido. ¿Ok? Y claro, en la línea 7, print volumen, ¿qué significa? Que vamos a imprimir el volumen o el cálculo que estamos realizando. Una forma simple de entender Python, ¿ok? Ya poco a poco lo vamos a ir relacionando un poquito más, pero por ahora quédense con ese concepto. Bien, y claro, yo no les puedo decir, mira, Python es el lenguaje de programación más fácil, sin mostrarles quizás algunas comparaciones con otros lenguajes. Por ejemplo, miren acá, tenemos un lenguaje de programación que es el lenguaje de C++, y este lenguaje de C++, por ejemplo, para escribir o para mostrar lo mismo que hemos hecho con Python, este print hola mundo, ¿no? Si quieren, si desean, por acá, por ejemplo, voy a abrir acá mi anti-gravity, por ahí para los que son un poquito quizás desconfiados. Voy a crear por acá un archivo de Python que se llame webinar.py, ¿ok? Ahí está, webinar.py. Y lo que voy a hacer es copiar print y voy a escribir lo que teníamos, el famoso hola mundo. ¿Ok? Ahí está. Esto es lo mismo eh, que teníamos acá en las diapositivas, ¿no? Print hola mundo. Y si yo lo ejecuto, por ejemplo acá, le doy run Python file, pues me va a mostrar en esta partecita, en esta cajita, que tiene su nombre, ojo, se llama terminal, me está mostrando el hola mundo por pantalla. ¿Ven? Acá me está mostrando ese hola mundo. Y si yo le cambio, por ejemplo, hola, no sé, hola echo, por ejemplo, y lo ejecuto otra vez, pues me va a mostrar lo mismo, ¿no? Por acá, hola echo. Bueno, ahí le borré el signo de exclamación de cierre, pero bueno, hola echo. Bien.
Entonces, eso tenemos con Python. Pero miren acá la diferencia con el lenguaje C. Tenemos al inicio una primera línea que dice include IOStream, que no sé para qué es. El 2, la línea 2, int, main, todo este código bastante largo que muchas veces es inentendible. Con Java, system.out.print, que ahí ya me mareé, ¿qué significa system? ¿Qué significa out? ¿Para qué? ¿Por qué tengo este punto y coma acá? ¿Por qué acá tengo llaves? Todo eso hay que considerar en otros lenguajes de programación a diferencia de Python. Bien. Y por ejemplo, acá este mismo código de Python con Java también igualito, ¿no? Un código muy simple en Python de 7 líneas y con Java pues algo de 12 líneas un poco más difícil, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de Python? Python tiene muchas ventajas. Uno, como ya les expliqué, tiene una sintaxis bastante simple. Otro es un lenguaje multipropósito. ¿Por qué? Porque con Python podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer gráficos, podemos hacer análisis estadístico, podemos hacer cálculos, podemos hacer reportes, ya sea en Excel, en PDF, en LaTeX, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos conectarnos con otro software. Incluso podemos hacer páginas web con Python, claro, páginas web simples. Y también hoy por hoy, que se ha vuelto bastante popular, es que podemos hacer inteligencia artificial con Python. Por eso es que a Python se le conoce como un lenguaje multipropósito. A diferencia de otros lenguajes, como por ejemplo Kotlin, Golang, que esos lenguajes, por ejemplo, solamente te sirven para crear aplicaciones móviles, no te sirven para otra cosa. ¿Ok? O como, por ejemplo, Autolisp. Autolisp, que es muy utilizado en AutoCAD, solamente te sirve para hacer scripts en AutoCAD. Claro, estoy hablando de Autolisp. Un amplio ecosistema de librerías. ¿Para qué? Cuando nosotros, imagínense que nosotros tengamos una biblioteca. Esa biblioteca tiene libritos. Un libro por ahí de historia, un libro de matemáticas, un libro por ahí de ciencia, un libro de anatomía. Las librerías en Python son como estos libritos. Te dan todo el conocimiento, te dan todas las funciones para poder utilizarlas de forma simple. ¿Ok? Python es una de las comunidades más grandes. Y para darles una curiosidad, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han utilizado ChatGPT, han utilizado Gemini, han utilizado Claude en su día a día? Hoy por hoy que está muy de moda la inteligencia artificial y que dicho sea de paso, hoy día vamos a ver algunos ejemplos con él. A ver, por ahí. Contéstenme por el chat. ¿Quiénes han utilizado estas inteligencias artificiales hoy? Quizás para programar, quizás para pedirles alguna documentación, no sé, quizás para explicarles algunos conceptos. Claro, por ahí yo se le dice yo, Ítalo, por ahí Alain dice ChatGPT, Manolo dice ChatGPT, por ahí Franco dice Cloud. Y claro, estas inteligencias artificiales hoy por hoy están entrenadas para poder leer, escribir, interpretar, ¿qué cosa? Lenguaje de programación Python. ¿Y por qué estas inteligencias artificiales tienen muy buena capacidad para interpretar el lenguaje de programación Python? Porque Python tiene mucha, pero mucha documentación en la web. Tiene una comunidad muy activa. Cada vez que tú quieras preguntar algo sobre Python o tengas algún error, alguna incertidumbre con Python, lo buscas en Google, lo vas a encontrar en un 2x3. A diferencia de otros lenguajes como Autoliv, C Sharp, que tienes que leer, tienes que estar documentando, tienes que estar investigando muy a fondo para que puedas encontrar una respuesta. Y claro, como la inteligencia artificial extrae datos de la web, ¿qué es más fácil? Que sea más, que esté más entrenada o que pueda entender mejor algo que tiene bastante información, que tiene bastantes datos, es por esa razón que Gemini, Claude, ChatGPT pues tienen una muy buena base para programar en Python. Bien, no les quiero aburrir con mucha teoría para esto, ¿ok?
El día de hoy está pensado para hacer una sesión práctica. Pero, por ejemplo, antes de pasar por ahí a algunas cuestiones prácticas, ¿qué empresas están utilizando Python hoy por hoy? Por ejemplo, Netflix, por ejemplo, Instagram, Google, dueña de Gemini, la NASA utiliza Python para hacer todos los análisis de imágenes, por ejemplo, el CERN, ¿no? El laboratorio del CERN. Por ahí OpenAI para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, Anthropic, dueña de Cloud, para entrenar sus modelos, Spotify para gestionar toda su base de datos de música, Meta, dueña de Facebook, por ahí Reddit, quizás algunos han escuchado Reddit, que se ha vuelto muy popular últimamente, Tesla, la de los carros autónomos. La de los carros autónomos utiliza una inteligencia artificial para poder identificar todos los obstáculos que se vaya presentando en la vía cuando los carros van manejando. Y todos esos obstáculos pues se están analizando, se están interpretando ¿con qué? Con Python. Em, Empresas del sector AEC, AK Softwares, Build, Trimble Connect, OpenSpace, Autodesk y muchas otras empresas más, por ejemplo CCI, dueña de Tabs, dueña de SAP 2000, que utilizan Python en su día a día para desarrollar estos softwares. Bien, y claro, en ingeniería civil hay muchas tareas repetitivas, como ya lo vimos cuando les lancé la primera pregunta. Hay muchas tareas repetitivas, desde analizar un Excel, hacer reportes, extraer metrados, ¿no? Y Python es útil, ¿por qué? Porque puede convertir esas tareas en pequeños programitas que nosotros podemos ir ejecutando. Bien. Y claro, las aplicaciones dentro de ingeniería civil van desde la rama de estructuras, haciendo cálculos en edificaciones, análisis estructurales, de la rama de geotecnia para hacer cálculo de suelo, por ahí quizás estabilidad de taludes, o por ahí conectarnos con Plaxi. En transporte, por ejemplo, hacer computer vision, análisis de vías, por ahí, identificación de placas, no sé, escaneo del tráfico. En hidráulica, por ejemplo, hacer una optimización de tuberías, por ahí quizás sacar gráficos de una escorrentía, ¿no? Gráficos de precipitaciones. O en gestión, hacer valorizaciones, por ahí hacer análisis del avance de obra, ¿no? Muchas aplicaciones que podemos ver en Python como tal. Y claro, aprender Python no es memorizar código y tampoco Python nos va a reemplazar en nuestro trabajo. Python nos va a permitir dominar una herramienta que nos hace más inteligentes, ahorrando pues nuestro tiempo y elevando nuestra capacidad técnica. ¿Para qué? Para poder resolver problemas de qué? De nuestro trabajo, problemas que se nos vayan presentando en nuestro día a día. Bien, y quizás por lo que muchos están acá es cómo se programa en el lenguaje de programación Python. ¿Ok? Ahora sí vamos un poco a lo aplicativo. Recuerden que esta es una sesión introductoria, una sesión para principiantes, así que vamos a ver conceptos bastante básicos del lenguaje. Bien, entonces por acá. Como les comenté al inicio, íbamos a ver qué cosa, bastante el tema de Excel. ¿Para qué? Para hacer los símiles o para hacer lo correspondiente a Python. Bien. Entonces por acá voy abriendo mi Excel. Por ahí muchos de ustedes estuvieron, por ahí vi algunos mensajes que estaban diciendo que querían ver la instalación en Python. Recuerden que esto es un webinar, no es una sesión teórica. Así que el tema de la instalación del Python no se va a ver hoy día. Pero, claro, como ahora, hoy por hoy, todo con el tema de la tecnología, tampoco es que necesitemos instalar algo. Por ejemplo, si ustedes quieren seguirme a lo largo de toda esta sesión, pueden utilizar Google Colab. ¿Ok? Todo lo que vayamos haciendo con código en Google Colab, ustedes lo pueden interactuar sin necesidad de instalar nada. ¿Ok? Sin la necesidad de instalar nada, pueden utilizar Python dentro de Google Colab. Directamente desde tu navegador sin instalar nada. Bien, entonces, acá ustedes pueden abrir Google Colab y acá ustedes van a poder ejecutar
el código en Python. ¿Ok? Acá como pueden ver ya tengo abierto un libro de Google Colab que lo abrimos ahora y puedo colocar directamente print, lo mismo que hemos hecho antes. Hola mundo, nada más, lo ejecuto, por ahí va a comenzar a cargar, se va a conectar con el servidor en la web y nos va a mostrar el resultado en unos momentos. Bien, y acá está, ya terminó de ejecutarse y acá nos muestra el resultado, hola No mundo. sé ¿Ok? decir, pero sí Así me que moví bastante, me no sentía lo... tienen no tienen que, que instalar nada para poder interactuar el día de hoy en esta sesión, ¿vale? Bien, entonces, para aprender a programar en Python, siempre se inicia por la parte de las variables y los tipos de datos. Por ejemplo, en Excel. En Excel, ¿ustedes qué hacen? En Excel, ustedes identifican una celda, por ejemplo, la celda C4. Y en esta celda C4 ustedes colocan quizás el valor de 5. En esta celda, luego, por ejemplo, en la celda C5 colocan el valor, no sé, de 9. Y en la celda C6, ¿ustedes qué más hacen? Pueden calcular la suma de las dos celdas anteriores, la multiplicación de las dos celdas anteriores o quizás la resta de las dos celdas anteriores, ¿no? Un cálculo bastante simple que ustedes pueden hacer por Excel. ¿No? C4, que vendría a ser el valor de 5 multiplicado por el C5, que vendría a ser el valor de 9. Y eso pues nos da un resultado que es 45, ¿no? 5 por 9 nos da 45. Eso ustedes lo hacen en Excel. ¿No? En Excel ustedes lo hacen, lo saben manejar. Ya. Por ahí, con la segunda pregunta ya te entiendo que todos ustedes saben manejar Excel y lo utilizan muy bien. Pero en Python, ¿cómo hacemos este cálculo? De forma simple, de forma sencilla, sin hacer nada muy avanzado. En Python, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decirle print, y acá multiplicar, no sé, por ejemplo, lo mismo, 5 por 9, ¿no? O sea, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que imprima 5 por 9, el valor de 5 por 9. ¿Ok? Vamos a ejecutar acá en la terminal. Recuerden que esto de acá también lo pueden ejecutar en Google Colab. Y acá, como ustedes pueden ver, nos da el valor de 45. Y quizás por ahí, para los que son un poquito más desconfiados, venimos otra vez a Google Colab. Para agregar código, tienen que colocar su cursor por encima de esta barrita de código que aparece en la parte inferior. Ahí está, les va a abrir un nuevo bloque y pegan acá el código, ¿no? Print 5 por 9. Y para ejecutarlo, le dan clic en el playcito, nada más. ¿Ok? Y acá, como pueden ver, nos da el valor de 45. Una multiplicación bastante simple, ¿ok? Hasta acá no hemos hecho nada avanzado con el lenguaje de programación Python. Pero ahora, ¿qué más podemos hacer en Excel? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, en Excel, y es algo que la mayoría utiliza, es que nosotros podemos nombrar las celdas. Por ejemplo, a esta celda C4, si ustedes ven acá en la parte superior izquierda, yo puedo renombrar esta celda, por ejemplo, con el nombre A, ¿no? Le doy A, le doy Enter, y esta celda se renombra. Acá ya no aparece C4, sino que aparece el valor de A. Lo mismo, en la celda C5 yo puedo renombrarlo, perdón, con el valor de B. Le doy Enter y ya está. Esta celda se va a renombrar con el valor de B. Y por ejemplo acá, ahora en la celda E5, voy a hacer la multiplicación de A por B. Multiplico A por B. Ahí está. Enter. Oh sorpresa, nos da el mismo valor de 45. ¿Por qué pasa esto?
Porque acá el Excel está interpretando que cuando yo le coloco el valor de A en esta expresión matemática de la multiplicación, está interpretando que va a tomar la celda con el nombre A. ¿Y cuál es la celda con el nombre A? Es la celda que hemos renombrado, la celda C4. ¿Ok? Y lo mismo para la celda B, cuando nosotros, perdón, para la celda C5. Cuando nosotros coloquemos en esta expresión matemática el valor de B, el Excel va a interpretar que nos estamos refiriendo a la celda con el nombre B. ¿Ok? Es algo bastante simple que lo hemos hecho, pero nos sirve ¿para qué cosa? Nos sirve para identificar o para explicar otro de los conceptos con el lenguaje de programación Python, que son las variables. Cada vez que nosotros queramos almacenar algún valor, cualquier valor que les ocurra, un número, no sé, ya sea un número entero como el 5 o el 9 que no estamos viendo ahora, o un número decimal como el número pi, por ejemplo, 3.141592, ¿no? Aproximadamente, ¿ok? No sé, una cadena, por ejemplo, la palabra hola, no sé, la palabra de code, la palabra Python, ¿no? Cada valorcito que a nosotros se nos ocurra almacenar, lo vamos a tener que hacer ¿en dónde? En una variable, ¿ok? Una variable. Y en Python, ¿cómo se interpreta lo que hemos estado haciendo acá renombrando las celdas en Excel? Pues se interpreta de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo tener acá la variable A me va a almacenar, o sea, le coloco que es igual al valor de 5. La variable B le digo que es igual al valor de 9. Y por ejemplo, yo puedo tener una variable C que me diga que es igual al valor de A por B. Lo mismo que hemos hecho en el Excel. Y claro, al final, para mostrar los resultados, yo puedo colocar un print entre paréntesis C. ¿Ok? Un print entre paréntesis C. ¿Vale? Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es ejecutar este código. Ejecuto. Y acá, como ustedes pueden ver, nos da el mismo valor de 45. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente el valor de 5 se está almacenando en una variable, que es la variable A. El valor de 9 se está almacenando en otra variable, que es el valor de B. Y a la variable C, pues se le está asignando la multiplicación. ¿Ok? Se le está asignando la multiplicación. Bien, son cosas simples que hemos hecho hasta ahora. Son cosas bastante simples que nos sirven para cálculos bastante básicos. Pero, por ejemplo, vamos a subirle quizás un poquito el nivel a esto. En la columna B, celda 2, por ejemplo, voy a colocar el valor de 1. A la columna B, celda 4 y 5. Y a esta columna, a este rango de celdas, desde el B2 hasta el B6, le voy a asignar un nombre. Por ejemplo, le voy a llamar el nombre lista, ¿vale? Le voy a asignar el nombre lista. Y le doy Enter en Excel. Y acá, en la columna C, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es multiplicar esa lista por 5. Lo multiplico y como ustedes pueden ver, automáticamente todos estos valores se han multiplicado, ¿no? ¿Cómo sabe Python, si es que yo solo, perdón, cómo sabe Excel
si es que yo solamente he puesto la multiplicación en la celda C2, ¿y cómo es que ha calculado automáticamente para las demás celdas si yo no se lo he dicho? Lo que pasa es como acá hemos utilizado esta variable lista, y esa variable lista, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a este rango de columnas. ¿Ok? En Python nosotros podemos hacer algo similar. Y dicho sea de paso, las listas son un tipo de dato en Python. ¿Para qué nos sirven las listas? Para almacenar grandes cantidades de datos. En este caso, en esta lista en Excel, solamente hemos almacenado 5 valores, pero yo puedo tener 1000, 2000, 3000, 10.000 valores en una lista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, vamos a replicar lo mismo que hemos hecho con Python, perdón, con el Excel, lo vamos a replicar en Python. Por ejemplo acá, vamos a generar la variable lista, a la cual nosotros le vamos a tener que asignar los valores. En Excel, las listas simplemente son celdas sucesivas, ¿no? Ya sea en horizontal o en vertical. ¿Vale? En Python, las listas se definen con corchetes. Yo puedo colocar acá un corchete y cada valorcito, ustedes ven que acá en Excel, cada valorcito está en una celda diferente, ¿no? En la celda B2 está el valor de 1, en la celda B4 está el valor de 3, en la celda B5 el valor de 4, ¿no? En Python, esos valores también los podemos colocar de forma ordenada. ¿Y cómo se colocan? Utilizando comas. Le coloco el primer valor, que es el 1, una coma para separar y le coloco el 2. Otra coma, le coloco el 3, coma 4 y coma 5. Y con eso ya tengo la lista. Esta primera línea de código me define esta lista que estoy resaltando de amarillo. ¿Ok? Ahí está. Y por ahí nos pregunta Juan, ¿las listas no son con paréntesis? No. En lenguaje de programación Python, las listas se colocan con corchetes. Lo que son con paréntesis son las tuplas. ¿Ok? Las tuplas se colocan con paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? La diferencia es que la lista puede ser mutable, o sea que puede cambiar, yo puedo cambiarle los valores, y la tupla, no, la tupla no cambia sus valores. Una vez que se define una tupla, esa tupla se queda con los mismos valores para siempre. ¿Bien? Claro, entre otras diferencias más que existen, ¿vale? Entonces, por acá voy a colocar lo siguiente. Print lista por 5. Lo mismo que hemos hecho acá. ¿Ok? Lista por 5. Y lo doy a ejecutar. Una vez que le voy a dar a ejecutar, ah, me está saliendo este resultado. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora se dan cuenta que lo que hemos visto acá en Excel no ha funcionado, ¿no? Nos está dando algo diferente. Nos está diciendo que lista por 5 que hemos hecho en Excel no multiplica cada valor por 5, sino lo que hace es 5 veces darme la misma lista. ¿Ok? Lo que hace es darme 5 veces la misma lista. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que no suceda eso? Acá viene otro concepto, que es el concepto de los bucles. ¿Cómo hacemos cálculos de forma iterativa? ¿No? Yo puedo decirle al programa, mira, un for me define un bucle, la variable i son las variables que voy a estar iterando. ¿En dónde voy a iterar esas variables? En la lista, ¿no? Por ejemplo, esta variable i va a tomar el valor de ¿qué cosa? De 1. En la siguiente iteración
va a tomar el valor de 2. En la siguiente iteración, toma el valor de 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Y ahora sí acá yo puedo decirle print el valor de i por 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a imprimir cada valorcito de esta lista, lo voy a multiplicar por 5. Y lo ejecuto. Lo ejecuto y ahora sí, como pueden ver, nos sale el resultado 5, 10, 15, 20, 25, que es lo mismo que nos ha salido en el Excel. Ahora, para hacerles un símil con el Excel, es como si hubiéramos hecho esto. Agarrar la celda B2 y multiplicarlo por 5. La primera iteración. Nosotros arrastramos esto hacia abajo. En la segunda iteración, el 2 se está multiplicando por 5. En la tercera iteración, el 3 se está multiplicando por 5. Y si nosotros arrastramos pues de golpe, obviamente que se van a mostrar todos los resultados a la vez. ¿No? Es como si nosotros estuviéramos haciendo eso en Excel. La forma de arrastrar una fórmula en toda una columna o en toda una fila. ¿No? Estamos arrastrando. Estamos iterando cada valorcito con el cálculo correspondiente. Bien, son conceptos pues bastante simples eh, del lenguaje de programación Python. ¿Ok? Son conceptos bastante simples de este lenguaje de programación. Bien. Ahora, por ejemplo, hemos visto quizás estos conceptos básicos del lenguaje de programación Python. Pero, como lo decía el título de esta presentación, vamos a ver también el tema de la inteligencia artificial. Y claro, la inteligencia artificial, hoy por hoy, es una herramienta que nos va a permitir, pues, mejorar un poco o nos va a permitir ayudarnos en este tema de la programación. Y claro, la inteligencia artificial como tal em, es bastante dinámica, ¿no? Nos puede servir para muchas cosas al momento de programar. Por ejemplo, acá les presento 5 paradigmas en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar. Por ejemplo, nos puede servir para explicarnos código, ¿no? Yo puedo tener mi código en Python, quizás por ahí eh, he hecho algún código con inteligencia artificial, pero no lo puedo entender. Entonces yo le puedo decir a la IA, mira, explícame este código como tal. ¿Por qué? Porque no lo entiendo, ¿no? ¿Qué otro caso de uso? Como copiloto para generar código. Si yo tengo un problema, por ejemplo, con ustedes me estaban diciendo, ¿no? Que quieren hacer cálculos estructurales, que quieren hacer reportes en Excel, que por ahí estaban haciendo sus diagramas eléctricos, que por ahí estaban viendo sus valorizaciones, sus metrados. Preséntenle ese caso a la inteligencia artificial y díganle, mira, tengo este caso, estos son los pasos que yo estoy haciendo de forma manual, ahora yo quiero que lo hagas en código, automatízame esto en código. Y la IA pues obviamente va a pensar y nos va a dar un resultado en código, lo cual nosotros pues vamos a tener que ejecutar. ¿Qué más? Por ejemplo, la inteligencia artificial no es perfecta. Comete errores, ¿ok? Comete errores. Y claro, muchas veces nosotros vamos a tener la necesidad, mira, me pasaron un código, pero por alguna razón no me ejecuta, me está saliendo algún error. Entonces, sencillamente lo que puedes hacer es capturar ese error, tomarle una foto a ese error, no sé, pasarle a ChatGPT, pasarle a Cloud y decirle, mira, tengo este error en este código, corrígelo, revísalo y corrígelo.
explícame qué es lo que has cambiado y hazlo. La inteligencia artificial, pues lo va a hacer, ¿no? ¿Qué más? Cuando nosotros veamos código, ¿no? Quizás ya los que manejan de forma más avanzada un lenguaje de programación, vamos a entrar en la necesidad de que nuestro código esté ordenado, de que nuestro código sea fácil de entender. ¿Por qué? Porque quizás ese código nosotros lo podemos entender, pero cuando lo comportamos a alguien, quizás estamos trabajando con un equipo, la otra persona no tiene nuestra misma mente, no tiene nuestra misma forma de pensar, no tiene nuestra misma forma de entender las cosas. Entonces, pues nuestro código quizás no lo va a entender, le va a ser muy difícil de comprender. Y claro, eso involucra tiempo, involucra que la otra persona esté investigando. Entonces, nosotros ¿qué podemos agarrar? Podemos decir, mira, este código como tal funciona a la inteligencia artificial. Este código funciona. Lo que yo quiero que hagas es corrige los estilos, maneja una sintaxis clara para que cualquiera lo pueda entender. Y con eso la IA te lo va a volver a reestructurar, ¿no? Va a cambiar quizás algunas cosas que estás redundando, quizás por ahí va a separarlo en bloques un poquito más pequeños para que sea más entendible. Pero claro, todo eso puede hacer la inteligencia artificial. Ahora, si es que en el punto uno la IA nos está explicando el código línea por línea, y muchas veces quizás nosotros no vemos el potencial de ese código, ¿no? Quizás nosotros no lo terminamos de entender. Podemos decirle a la inteligencia artificial, explícamelo con ejemplos simples, ¿no? Muchas veces quizás ahorita me estoy refiriendo yo a ejemplos de ingeniería civil, ¿no? Porque claro, soy ingeniero civil, pero por ahí había uno que estaba de electrónica, otro de sistemas, y claro, su forma de entender es diferente, porque cada uno ha estudiado distintas cosas. Entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, tengo este código, explícalo para que lo pueda entender un electricista, explícalo para que lo pueda entender un ingeniero civil, explícame con un ejemplo para que lo pueda entender uno de sistemas. La IA se va a adaptar a ese contexto y nos va a explicar paso a paso. Bien, por ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar una de las IAs más comunes y más populares hoy por hoy. ¿Y cuál es esa IA? Pues ChatGPT, ¿no? Que se ha vuelto pues bastante popular hoy por hoy, ¿no? Y le puedo decir lo siguiente: explícame qué es una variable en Python como si fuera vamos a decirle, a ver, un estudiante, a ver, como si fuera un estudiante de ingeniería civil, ¿no? Por ahí. Dame un ejemplo con el cálculo del del volumen de una luz, ¿no? Le puedo decir ese prompt, un prompt bastante simple, bastante sencillo, y le doy enter. Y claro, la inteligencia artificial acaba a comenzar a pensar, nos va a decir, ah, mira, quiero explicar qué es una variable, pero claro, no lo quiero explicar a cualquier persona, esa persona es un ingeniero civil, entonces el ejemplo que voy a utilizar tiene que estar relacionado a ingeniería civil. ¿Por qué? Porque un ingeniero civil quizás no va a saber qué es un sistema, no va a saber qué es alguna API, ¿no? Que son términos que se utilizan en sistemas, ¿no? O quizás no vas a saber qué es un diagrama de control, que es algún término que se utiliza en eléctricas, ¿no? Entonces, acá la inteligencia artificial me va a explicar. Una variable en Python es una caja donde guardas datos para usarlos después. Lo mismo que les decía antes. Una variable puede almacenar números, puede almacenar textos, puede almacenar cualquier valor que se nos ocurra. En ingeniería civil puedes imaginar una variable como un valor de diseño o de cálculo, ¿no? El largo de una viga, por ejemplo, el ancho de una viga, el espesor de una losa, por ejemplo, ¿no? Y acá nos dice, largo guarda el valor de 5.
Ancho, el valor de 4, espesor, ta, 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 ta. Y acá nos explica, ¿no? Para el cálculo, el volumen, también lo está guardando en otra variable, ¿no? Ahí está. El resultado que nos da, nos está explicando el código paso a paso, ¿no? Paso a paso. Yo le puedo decir ahora, explícamelo, pero con un ejemplo orientado a, no sé, a ingeniería ambiental. ¿M? Quiero un ejemplo orientado a ingeniería ambiental. Creo que por ahí escribí mal ingeniería, sí lo escribí mal, pero no se preocupen, la inteligencia artificial pues igual no se entiende, ¿no? Y acá el ejemplo se adaptó. Ahora nos está dando datos de caudal, nos está dando datos de concentración y está calculando una carga, ¿no? Ahí está. El ejemplo se adaptó por sí solo. El concepto es el mismo. Este concepto de acá es el mismo que está acá arriba. Pero claro, el ejemplo práctico para poder entender ese concepto ha cambiado. Ya no está orientado a ingeniería civil, está orientado a ingeniería ambiental. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más podemos hacer? Vamos acá a seguir utilizando el chat GPT. Y ahora vamos a ver el segundo punto, la IA como, como copiloto, ¿no? Yo quiero que la IA me genere código. Acá, como ustedes pueden ver, la inteligencia artificial ya ha generado un código, ¿no? Ya ha generado un código, nos está dando un código, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir acá, necesito un código en Python para realizar el cálculo eh, de volúmenes de concreto en distintas tipologías de columnas. Esas tipologías eh, están representadas en un archivo Excel con datos, no sé, de ancho, vamos a colocarle así, espesor y altura. Bien, ahí está. La inteligencia artificial va a comenzar a analizar el caso que le estamos presentando. Nos está dando una simulación del archivo de Excel, la tipología C1, C2, C3. Bueno, nos está dando una tipología bastante común que se ve en el software de tabs, por ejemplo. El ancho, el espesor, la altura y la cantidad, ¿no? Nos está dando una cantidad de columnas que existen de esa tipología determinada. Nos, nos está explicando acá el sistema de cálculo y acá nos está dando el código. Y en este código estamos viendo qué cosa, que está asumiendo el valor o está asumiendo el nombre del archivo de Excel, que se llama tipologías de columna. Está haciendo todos los cálculos, acá está, me lo está representando y acá está mostrando los resultados en otro archivo de Excel. Y acá está generando ese archivo de Excel, ¿no? Nos está dando toda esta línea de código como tal. ¿Ok? Por ejemplo, acá vamos a ver eso mismo que hemos hecho con ChatGPT, eso mismo que hemos visto con ChatGPT. Bien, acá para guardar esto y ya. Eso mismo que hemos visto con ChatGPT, lo vamos a ver acá en otra inteligencia artificial que es Antigravity, ¿no? A una inteligencia artificial o bueno, un entorno de desarrollo que nos permite ejecutar código con inteligencia artificial. Y le voy a decir lo siguiente, el mismo prompt de ChatGPT se lo voy a copiar, ¿ok? Se lo voy a copiar acá al Antigravity y le voy a hacer algunos ajustes. Le voy a decir al final, crea el archivo de tipologías,
y con eso ejecuta el código al finalizar. Bien, eso le voy a decir, nada más, eso le estoy agregando, porque claro, como no tengo el archivo, le voy a decir que cree un archivo simple y le voy a dar a ejecutar. Acá, este anti-gravity está utilizando Cloud, por ejemplo, Cloud Opus 4.6. Acá pueden ver que tengo varios modelos, como el modelo de Gemini y el modelo de Cloud, el modelo de GPT-OS también. Y acá, el Cloud está analizando qué es lo que va a hacer. Primero me está diciendo que va a crear el archivo de Excel. Voy a crear un archivo de Excel con las tipologías de columnas y el script de Python para calcular los volúmenes de concreto. Me está diciendo, primero creo el script que genera el archivo de Excel, o sea, en pocas palabras, me va a generar un código de Excel para generar el archivo de Excel que va a utilizar como prueba. ¿Eso qué me quiere decir? Que la inteligencia artificial puede generarte datos de forma automática, puede generarte archivos de forma automática. ¿Y cómo genera estos archivos? Utilizando lenguaje de programación. ¿Y qué lenguaje de programación está utilizando? Está utilizando Python. Y como ustedes pueden ver, esos datos yo lo puedo utilizar para pruebas, quizás estoy haciendo un análisis simple o por ahí quizás tengo miedo de utilizar un archivo de mi proyecto porque no quiero malograrlo cuando esté haciendo pruebas. Le digo a la inteligencia artificial, mira, créame un archivo similar con datos sintéticos para yo poder hacer las pruebas del código con este archivo y cosa que ya no uso mi archivo original, lo guardo. ¿Para qué? Para quizás no estar malogrando ese archivo, ¿no? Bien. Acá, como ustedes pueden ver, nos está dando el código que dice crear tipologías. Bueno, acá ya está abierto. Dice crear tipologías. Y acá, miren. La inteligencia artificial me está dando los datos, me está dando el código. ¿Para qué? Para generar un archivo de Excel. ¿Cómo se va a llamar ese archivo de Excel que estamos generando? Tipologías columnas. ¿Ok? Tipologías columnas. Y luego me ha generado otro código. ¿Para qué? Para el cálculo de volúmenes. Lo que yo le pedí al inicio, que me calcule los volúmenes de las tipologías. Acá me está generando el código para calcular esos volúmenes. Y claro, ¿cuál es el archivo que va a utilizar? El archivo tipologías columnas que está creando con este otro código. Yo no tuve que generar mi archivo, no tuve que pasarle un archivo. La inteligencia artificial me está dando un archivo con datos sintéticos para poder realizar todo esto. Claro, si es que yo hubiera tenido ya mi archivo de Excel, esto hubiera sido un poquito más rápido. Pero en este caso, pues le estoy diciendo a la inteligencia artificial que lo genere. ¿Ok? Y claro, acá se está demorando un poco. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es instalarme las librerías que está utilizando. ¿No? En esta partecita de acá está utilizando unas librerías, esas librerías se tienen que instalar y claro, acá la inteligencia artificial ha identificado que yo no los tengo instaladas en esta carpeta, no los tengo instaladas y por tanto acá me está diciendo que va a instalar estas librerías. ¿Ok? Una vez que instaló las librerías, ven acá que ya me salió el archivo de Excel, me dice tipologías, columnas. Yo no tuve que hacer nada. Solito ha generado el archivo de Excel. ¿Ok? Solita ha generado el archivo de Excel. Y por ejemplo, acá vamos a abrir ese archivo de Excel en la carpeta Webinar Python. Acá ustedes pueden ver que estoy en esa carpeta que dice Webinar Python. Y vamos a abrir ese archivo de Excel a ver qué es lo que nos ha generado la inteligencia artificial. Venimos acá, abrimos el archivo. Vamos a esperar ahí a que se abra. Y miren, nos ha generado este archivo. Tipología, C1, C10. Secciones, nos está diciendo que es una sección rectangular, una sección cuadrada. Bueno, por ahí ha aumentado algunos datos. El ancho, el espesor, la altura, que es lo que le pedí, las cantidades. Y bueno, por ahí la inteligencia artificial ha sido muy proactiva y me ha generado niveles incluso. ¿No?
Claro, ¿por qué ha sido muy proactiva? Porque yo le he dado un prompt bastante general, ¿ok? Y luego, ¿qué ha hecho? Vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que ha hecho. Me está diciendo, genera este archivo, crear tipologías.py, genera el archivo de Excel, tipologías columnas, el que hemos abierto ahora. El archivo de tipologías columnas tiene datos de tipologías, secciones, ancho, espesor, altura, cantidad y niveles. Lo mismo que hemos visto acá, acá. ¿Qué más? Este otro archivo, cálculo de volúmenes de columnas.py, tiene, lee el Excel y calcula el volumen de concreto. Es este archivo de acá. ¿Ven? ¿Qué más? El archivo resultados de volúmenes. Es un Excel de salida con 4 hojas de resultado. Y vamos a abrirlo. Vamos a abrir ese otro Excel, que es este de acá. Resultados de volúmenes. Lo abrimos y acá está todos los volúmenes que me ha generado. Se dan cuenta que los datos son lo mismo, ancho, espesor, altura, cantidad, niveles, y acá está calculando los volúmenes, ¿no? Me está calculando un volumen unitario para una columna y luego me está calculando un volumen total multiplicando por la cantidad, pues, ¿no? Y claro, acá me ha agregado una más que es el área por sección, ¿no? Por acá me está dando también un resumen por niveles. ¿Se acuerdan que la inteligencia artificial había colocado una columna de niveles? Acá me está generando un resumen por niveles. ¿Qué está haciendo? Al total de volúmenes está identificando cuántos están en el piso uno y a los que están en el piso uno está sumando todos esos valores y lo está almacenando acá. Incluso me está diciendo, ah, mira, son tres tipologías las que existen en el piso uno, son 18 columnas las que están en el piso uno y en total en el piso uno tenemos un volumen de concreto de 11,12 metros cúbicos. Me está dando un resumen por secciones, ¿no? Recuerden que había dos secciones, cuadradas y rectangulares, y un resumen en general. ¿Ven? Todo eso hemos generado con inteligencia artificial de forma simple, utilizando lenguaje de programación Python. Y claro, muchos de ustedes, a ver, acá yo les lanzo la pregunta, ¿cuántos de ustedes entienden este código que nos ha proporcionado la inteligencia artificial? ¿Cuántos de ustedes saben para qué significa esta F? ¿Cuántos de ustedes saben qué significa este pandas? ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, por acá, a ver qué más encontramos? ¿Por qué acá estoy colocando dentro de los corchetes esta cadena? Por ahí nos dice Gabriel, yo sí entiendo, dejé 3 años de informática. Bien, por ahí vemos que tenemos uno que sabe ya programación. Bien, pero por ahí quizás los que no están muy familiarizados con el código, muchos de ustedes quizás no están entendiendo qué es lo que nos está dando la inteligencia artificial. Y claro, es por esa razón que al inicio de esta sesión he iniciado explicándoles algunos conceptos de variables, de listas, de cómo hacer los cálculos. Porque si ustedes no entienden cómo la inteligencia artificial ha hecho todo esto, no saben leer lo que les ha dado la inteligencia artificial, pues mucho menos van a poder interactuar con el código. Y claro, la inteligencia artificial es una ayuda bastante grande. Yo le puedo decir acá, explícame cada línea de código para poderle entender por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro. Nos va a ayudar en todo el proceso para programar. Antes de 2022 o 2023, que creo que salió este ChatGPT, ¿no? ¿Qué es lo que muchos hubiéramos hecho? Y es la forma en la que, por ejemplo, yo aprendí a programar. Venía a mi navegador, hacía lo siguiente, buscaba YouTube. En YouTube buscaba cómo aprender a programar o tutoriales para aprender a programar en Python.
Luego, si es que por ahí no había algo que yo que no encontraba, venía a la página oficial de Python. Python abría su página oficial y me metía a lo que es la documentación. La documentación, un texto bastante largo que se tiene que leer, un texto bastante largo para leer. Em, por ejemplo, acá, ¿no? Así, toda esta documentación bastante larga, en la cual tenía pues que estar adivinando qué es lo que estaba buscando, o si no, si es que tenía algún error, venía a esta página, muy popular, Stack Overflow. En este Stack Overflow colocaba mi consulta y por ahí tenía que tener suerte para ver si es que alguien había respondido a la consulta que yo tenía. Claro, eso era antes de la inteligencia artificial. Hoy por hoy, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a la inteligencia artificial, explícame paso a paso, línea por línea, qué hace cada código que me diste. Nada más. Y con eso, la inteligencia artificial les va a ayudar a explicar y a entender todo este código en lenguaje de programación Python. La curva de aprendizaje para aprender un lenguaje de programación hoy por hoy se ha reducido ampliamente con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el proceso antiguo era venir a YouTube, venir a la documentación oficial, venir a Stack Overflow o buscar en Google cuál es el error, qué es lo que tenías que hacer y eso pues te demoraba 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ahora con la inteligencia artificial simplemente es darle el prompt y en menos de un minuto, como pueden ver casi de forma instantánea, ya nos está diciendo qué hace cada cosa. Esta línea de código, importando una librería, es la librería de pandas. ¿Para qué sirve esa librería de pandas? ¿Se acuerdan que les expliqué el librito? ¿Sirve para qué? Para realizar análisis con tablas. Lo mismo que hacemos en Excel, lo hace pandas, analizar bases de datos con tablas, ¿no? Con estructura de columnas. Eso es lo que hace Pandas. Por acá me está diciendo que la ruta o el nombre del archivo Excel lo está almacenando en esta variable. Y así, cada línea de código está explicada paso a paso para que se pueda entender. ¿Ya? Para que se pueda entender. ¿Qué más? La IA como revisor de código, pues ya le hemos visto que puede revisar todo el código para ver qué es lo que ha hecho, la IA para corregir el estilo, la IA para explicarnos con ejemplos simples, que también es lo que ya hemos visto. Bien. ¿Qué más podrían ver? Por ejemplo, vamos a utilizar por acá otra vez el anti-gravity, vamos a cerrar todo esto. Bien. O si no, para que me puedan seguir, quizás alguno está utilizando el Google Colab, los que me están siguiendo. Ahí vamos a utilizar el Google Colab ahora. Vamos a abrir acá en el Google Colab, en la parte inferior, este botoncito que dice activar o desactivar Gemini. Vamos a dar clic ahí. Bueno, damos continuar nada más. Y acá nos está abriendo el Gemini. Bien. Y acá simplemente le podemos decir, a ver, genera un gráfico de momento flector eh, para una viga simplemente apoyada. Utiliza el lenguaje de programación Python y muestra también los resultados en en una tabla, ¿no? Un prompt bastante simple, claro que este prompt se puede mejorar, aunque se puede mejorar mucho más este prompt. Y yo solamente lo que voy a hacer es darle Enter, nada más. Le voy a dar Enter y acá este Google Colab va a utilizar Gemini. Va a utilizar la inteligencia artificial de Gemini. ¿Para qué?
para generar lo que yo le he dicho en el prompt. ¿Y qué es lo que le he dicho? Le he dicho que genere un gráfico de momento flector para una viga simplemente apoyada utilizando el lenguaje, bueno, acá lo escribí mal, lenguaje de programación Python y muestre también los resultados en una tabla. Bien, acá, como pueden ver, ya me generó el código, no me ha borrado nada de lo que tenía acá arriba, ya me ha generado el código. Miren acá, esta parte del código, y a sorpresa me está generando un gráfico. Y claro, acá me está diciendo que es un gráfico para una carga puntual, ¿no? Es para una carga puntual. Por acá, ahora acá, dice la longitud de la viga como parámetros, la carga concentrada, que me está diciendo acá que es igual a 50, ahí está, y la posición de la carga. En este caso lo he colocado en el centro, ¿no? Para que me puedan entender quizás un poquito más, vamos a dibujarlo por acá. Bien, acá. Lo que está haciendo es lo siguiente. Oye, acá. La longitud de la viga está colocando la carga al centro, ¿no? Por eso es que acá, si todo esto de acá es la longitud de la viga, acá le está dando la longitud sobre 2, ¿no? Es la longitud sobre 2. Y una viga simplemente apoyada, pues le coloco los triangulitos acá al costado, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Acá está haciendo los cálculos de las reacciones, los cálculos de los momentos, y acá está colocando el gráfico como tal. Bien, el gráfico como tal. Y claro, miren acá, para los que quizás eh, están, son un poquito más críticos, me está dando el gráfico hacia arriba. ¿Por qué? Porque está considerando momentos positivos en la dirección positiva. Pero por ahí a un concepto de ingeniería civil, los momentos positivos siempre se colocan por debajo de la viga, ¿no? Y los momentos negativos por encima. Así que quizás este gráfico tiene que estar en el otro sentido. Bien, es un error que ha cometido la inteligencia artificial, pero eso no significa que no se pueda corregir. Es más, acá le puedo decir, el gráfico está saliendo al revés. Los momentos positivos eh, tienen que estar por por debajo de la viga y los momentos negativos por encima de la viga. Y listo, le doy eso y ahorita lo va a corregir. Ahorita lo va a corregir. Vamos a esperar que lo corrija. ¿Ven? Acá ya me está corrigiendo. ¿Ven? Este de rojo significa que es lo que está quitando y esto de verde es lo que está agregando. Y acá me está consultando. ¿Quieres aceptar esos cambios? Acepto. Y lo va a volver a ejecutar y el gráfico se colocó al revés. ¿Ok? El gráfico se colocó al revés. Bien. Entonces, todo esto de acá, de la inteligencia artificial y el lenguaje de programación Python, pues han visto que es bastante dinámico y quizás por ahí bastante simple de entender, ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues que nos ayuda bastante, ¿no? Hemos visto por ahí algunos ejemplos bastante sencillos de uso de la inteligencia artificial, pero claro, en ingeniería civil y quizás también en muchos otros sectores, el lenguaje de programación Python y la inteligencia artificial tienen muchas, pero muchas más aplicaciones, no solamente las que hemos visto hoy día, que es algo bastante simple. Tienen muchas más aplicaciones. Por ejemplo, para el tema de gráficos, análisis de tablas de Excel, yo puedo tener gráficos estadísticos, por acá gráficos 3D, por ahí mapas de calor, gráficos de barras horizontales, ¿no? Por acá análisis. Todos estos de acá son gráficos que se pueden realizar con el lenguaje de programación Python. ¿Qué librerías se utilizan? NumPy, Pandas, Matplotlib y Plotly para realizar estos gráficos.
¿no? Por acá, con inteligencia artificial puedo realizar cálculos, como hemos visto al inicio, áreas, volúmenes, ¿no? Conversiones incluso de unidades, podemos hacerlo. Automatizar Excel. Hemos visto que puede leer datos de Excel, puede generar archivos de Excel, puede analizar las tablas que están dentro de nuestro Excel. Podemos visualizar gráficos. Hemos visto que hemos generado ese diagrama de momento flector, ¿no? Lo hemos visto. Ahora. Análisis técnico nos puede servir como apoyo. Quizás no sabemos una fórmula de análisis estructural, quizás no sabemos una fórmula de hidráulica, no sabemos cómo interpretar los resultados. Nos puede ayudar para esto. Gestión de proyectos. Nos puede, en un cronograma de obra, en partidas de obra. Un cronograma es inmenso, puede tener más de 200, 300, 500 actividades. Está revisando el estado de cada actividad, está revisando el avance de cada actividad en paralelo. Es muy complicado a veces cuando tenemos bastantes cosas que hacer en la obra. Simplemente puedo pasar esos datos que muchos hoy por hoy lo tienen en Excel, o algunos quizás lo tienen en Microsoft Project, por ejemplo, o Primavera. Esos datos los puedo analizar con inteligencia artificial. Puedo decirme, mira, tengo estos datos, identifícame qué partidas están con retraso, qué partidas están, eh, eh, no sé, ya se han completado. Todo eso puedo hacer con inteligencia artificial. Incluso ahora ya ni siquiera necesito estar ejecutando código en Python. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora Claude. Miren el potencial que tiene Cloud. Vamos a utilizar Cloud por acá. Yo puedo hacer lo siguiente. Ese cálculo de momento flector, antes que involucraba. Involucraba que yo tenga que saber los datos de la viga, su largo, que sepa qué carga se está colocando. Necesitaba que yo haga los cálculos manuales, quizás punto por punto, separar la viga en 10, en 20 puntos, y esos 10 a 20 puntos calcular para cada punto su momento, luego unir con mi lápiz cada puntito, unirlo en el gráfico para así poder hallar el punto máximo del momento y para ese punto máximo recién poderlo utilizar en mis cálculos. Ahora, hoy por hoy, eso puede salir un poco más rápido. Por ejemplo, en Cloud hay una funcionalidad que se llama los artefactos y yo tengo por acá este prompt. Genera un artefacto interactivo con una interfaz simple para una viga simplemente apoyada. Con carga distribuida uniforme, quiero editar el L y el Q, o sea, la longitud y la carga. Ver dentro de esta conversación un diagrama interactivo de momento flector y una tabla con los valores calculados en 20 divisiones de la viga. Puedo colocarle 10 divisiones, puedo colocarle 15 divisiones, 50 divisiones, y acá pues le estoy dando quizás algunas fórmulas, ¿no? Le estoy dando unas fórmulas. Y le voy a colocar ahí para que piense un ratito. ¿No? Le puedo dar ese prompt. Y acá el Claude va a comenzar a pensar, ¿no? Acá me está diciendo que está dibujando la viga. Acá, miren, está colocando la longitud, la carga. Está colocando los datos, la reacción, el momento, la posición del momento máximo. Y acá me va a generar un gráfico ahora. Acá está pensando todavía, está generando la tabla de valores, está dibujando la viga, me dice acá, calculando los momentos flectores, generando la tabla y listo. ¿Ven? Ya está. Yo puedo modificar acá la longitud de mi viga. ¿Ven que acá me dice que es una longitud de 6 metros? Acá también me sale 6 metros. Yo puedo modificarlo acá. 9 metros, 9 metros. De forma automática me está haciendo el cálculo. Y claro, acá otra vez se ha confundido, me ha colocado los valores positivos por encima. Le puedo decir que lo corrija para que me lo coloque por debajo. Bien. Y acá me está mostrando la tabla. ¿Ven? Una tabla y acá el punto resaltado es el punto con el momento máximo que nosotros vamos a tener en esa viga como tal. Me está dando algunas explicaciones de lo que ha realizado y ahí está. Bien. Yo puedo aumentar la carga,
Y como pueden ver, estos valores han cambiado. Antes estaba en 205, ahora está en 607. ¿Por qué? Porque ha aumentado la carga que le estoy asignando a esta viga. En este caso, una carga de 60 kilonewtons por metro. ¿Ok? Bien. Ese es el valor que nosotros tenemos hoy por hoy utilizando Python y la inteligencia artificial. Pero esto no queda ahí. Esto no queda ahí. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer lo que se llama automatizaciones BIM. Cuando nosotros, quizás acá los que son ingenieros civiles y por ahí los que estén en otras carreras, los softwares, los programas que ustedes utilizan, se pueden automatizar. Utilizan Revit, se puede automatizar. Utilizan AutoCAD, se puede automatizar. Utilizan por ahí ETABS para hacer cálculos estructurales, se puede automatizar. ¿Cómo se automatiza? Utilizando un lenguaje de programación. Yo puedo tener un código y ese código que automáticamente me modele todo un edificio, un pórtico estructural, un pórtico, no sé, de 6 vanos y 7 pisos en etapas y hacer el análisis de forma automática, sin necesidad de yo estar haciendo clics en cada columnita, estar abriendo el programa, nada, solamente con código. Optimizar el diseño. Muchas veces, cuando están haciendo cálculos estructurales, se incurre en el tema de la optimización. ¿Cuánto ancho, cuánto peralte le doy a mi viga y cómo yo puedo utilizar ese ancho y ese peralte mínimo o ese ancho y peralte óptimo para que la viga soporte las cargas que yo le estoy asignando? O la inteligencia artificial. Nosotros podemos hacer predicciones, utilizar, por ejemplo, para predecir datos de precipitación, extrayendo datos de los puntos de control, por ejemplo, de la NIN, del Cenami, perdón, ¿no? Y explorar esos gráficos, hacer visión por computadora, hacer detección en obra, o incluso hacer integraciones con otros sistemas, desarrollar páginas web, ¿ok? Todo eso con el valor de la inteligencia artificial, ¿ya? Por ahí nos dice Vane, ¿cómo puedo aprovechar estos conocimientos en análisis dinámicos eh, de motores eléctricos? A ver, para tu caso, motores eléctricos, entiendo que análisis dinámico te refieres a la eficiencia de los motores, ¿no? Cómo está conectada cada pieza y pues la eficiencia de cada uno de esos motores eléctricos para el ahorro de energía. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es teniendo esos datos en una tabla de Excel. Por ahí, incluso hay datos de motores de distintos tipos de automóviles que utilizan, no sé, 5 cilindros, 6 cilindros, tantos caballos de fuerza, tanto tipo de bujía, por ejemplo, por así decirlo, no sé exactamente los términos. Y esos datos, pues directamente analizarlos con Python, que la IA te dé un código y hacer predicciones. Ah, mira. Si yo tengo tantos caballos de fuerza, no sé, tengo tal configuración de los motores, me va a dar estos resultados de eficiencia. Y con eso hacer predicciones. ¿Para qué? Para encontrar un motor mucho más eficiente y poder construirlo, ¿no? Lo que muchos hacen en la Fórmula 1, por ejemplo. En la Fórmula 1, ¿qué hacen? Diseñan sus piezas, esas piezas las analizan ya sea en viento, ya sea en movimiento como tal y ven los resultados que van saliendo en su análisis 2D en el vórtice, cómo va saliendo el flujo de viento, eh, hacen todo un análisis y esos gráficos, ¿cómo salen? Con Python. Eso puedes aplicar al tema de motores. Bien, bien, chicos. A ver, creo que ya me extendí bastante en esta sesión. Bien. Así que sin más, mencionarles lo siguiente, ¿no? Todo lo que ustedes han aprendido, si pueden imaginarlo, pueden programarlo. Bien, recuerden que Python es un lenguaje de programación bastante potente, es un lenguaje de programación bastante sencillo de entender.
Eh, y eso ha hecho que Python pues, sea uno de los lenguajes más populares hoy por hoy. ¿Por qué? Porque es bastante simple, porque tiene bastante afinidad con la inteligencia artificial y claro, tiene bastante documentación que a muchos les sirve. ¿Bien? Y claro, cualquier idea que ustedes tengan, cualquier proceso manual que estén realizando, cualquier tarea repetitiva que ustedes estén realizando, imagínenselo como una serie de pasos. Esa serie de pasos, colóquenlo en un prompt en la inteligencia artificial y les va a dar todo lo que ustedes tienen que hacer con código. Realicen ese código, iteren ese código y van a ver que todos sus procesos se van a poder convertir en un proceso automatizable. Todos los procesos manuales se van a convertir en procesos automatizables. Bien, Manolo dice que ella nos recomienda usar para interactuar con Python y Revit. La inteligencia artificial que utilices no es la cosa es el prompt que tú le des a la inteligencia artificial. Porque hoy por hoy la inteligencia artificial te puede investigar todo el tema del API de Revit en 10 segundos. No, una no va a ser mejor que la otra. La cuestión es cómo separes tus pasos, la cuestión es cómo organices tu estructura para que la inteligencia artificial te pueda entender. Pero respondiendo quizás un poquito más tu pregunta y no yéndonos a la parte ideal, una de las IAs más utilizadas para programar es Claude, ¿ok? Una de las IAs más utilizadas para programar es Claude, de Anthropic. Pero claro, si tú utilizas Claude y no entiendes bien el proceso, no tienes bien tu prompt, no sabes qué pedirle, Claude tampoco va a ser muy adivino que digamos. ¿Bien? Por ahí que nos dice Eduardo. ¿Cuál considera que es la mejor consola de edición de código, tanto por interfaz y sus complementos? A ver, hoy por hoy, bueno, quizás para lo que no entienden la pregunta de Eduardo, con consola o bueno, interfaz de programación se refiere a esto de acá. El Antigravity es un entorno de desarrollo que te permite, ¿qué cosa? Ejecutar código. Visual Studio Code es otra, por así decirlo, interfaz que te permite ejecutar código. Visual Studio es otra, PyCharm es otra. El Google Colab que hemos utilizado hoy día es otra terminal para nosotros poder ejecutar código. Pero claro, cada una tiene sus propias ventajas. Las que yo recomiendo utilizar es Visual Studio Code y Antigravity. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen sistema de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Qué nos dice Edgar? ¿Machine Learning puede hacer predicciones tomando como base análisis iniciales parametrizados? Claro que sí, claro que sí. Y dicho sea de paso, estás explicando lo que es el Machine Learning. Se puede hacer todo eso con Python. Anaconda, también. Anaconda más funciona tanto como entorno virtual y funciona tanto como entorno de desarrollo. Funciona como ambos. Eso es un concepto un poquito más avanzado, pero no les quiero marear mucho hoy día con esos conceptos. ¿Qué más dice por acá? Jupyter Lab. Jupyter es una extensión. Es una extensión para nosotros poder ejecutar código y hacerlo de forma más simple, ejecutando código en bloquecitos. ¿Ok? Bloque por bloque se ejecutan los códigos. No como acá en esta versión de Antigravity, que si yo ejecuto todo esto, pues me ejecuta todo este código de porrazo. No. Yo puedo hacer en Jupyter Notebook que me ejecute solamente estas líneas de código si yo quiero, que solamente me ejecute esta línea o que solamente me ejecute estas tres líneas nada más. Bien, son cosas distintas. Bien, ¿qué dice por acá? Y Cloud y Codex. Hay una diferencia con los entornos de desarrollo comunes y con los entornos de desarrollo AI First. ¿A qué me refiero con un entorno de desarrollo AI First? Me refiero a entornos de desarrollo que ponen a la inteligencia artificial primero. Por ejemplo, Antigravity es un entorno de desarrollo AI First. ¿Por qué? Porque en todo lado vas a ver inteligencia artificial. Tienes acá tu barrita de mensaje de inteligencia artificial. Tienes acá un manager para ejecutar temas de inteligencia artificial. Bien, por acá. ¿Vale? Lo mismo, en Codex.
Codex también es otro entorno AI First, hecho por OpenAI. ¿Para qué? Para ejecutar o para realizar código en distintos lenguajes de programación, no solamente en Python. Puedes realizar código en más lenguajes de programación. Francisco, ¿cómo recomendaría estudiar Python? Porque ahora la IA hace casi todo el código. Sería solo aprender a entender el código más de codificar, entiendo. Exactamente, exactamente. Hoy por hoy, la inteligencia artificial nos da bastantes ventajas, pero claro, esas ventajas las podemos aprovechar mucho más si es que nosotros sabemos entender qué es lo que nos está dando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo me doy cuenta, cuando a veces dicto sesiones o por ahí me hacen consultas, hay chicos que utilizan inteligencia artificial para programar, pero como no le entienden, están utilizando a cada rato la inteligencia artificial solamente para cambiar un texto o solamente para cambiar un valor de 5 a 10, ¿ok? Son cositas simples que uno quizás puede hacer manualmente. Y claro, ¿eso cómo se consigue? Pues entendiendo el código, entendiendo qué es lo que hace cada cosa. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener criterio. ¿Criterio para qué? Criterio para resolver problemas. ¿Criterio para qué? Criterio para estructurar una solución. Y eso no te lo va a dar la inteligencia artificial. El criterio es algo neto del humano y eso la inteligencia artificial no lo tiene. ¿Ok? ¿Qué más? En Jupyter Lab puedo hacer Machine Learning, nos dice Hansel. Claro que sí. En Jupyter Lab se puede hacer Machine Learning. Nicolás Cepeda. Hola, buenas noches. Veo mucha información con respecto a nuestra edificación, pero no he visto muchas aplicaciones en el tema de tránsito y transporte, especialmente en el tránsito, como estoy implementando actualmente con inteligencia artificial. Ah, claro, recuerden que el día de hoy ha sido una sesión bastante básica. También les podría mostrar el tema de Computer Vision con inteligencia artificial, pero eso quizás podemos hacerlo en otro webinar. ¿Ya? Pero sí, se puede implementar en transporte para hacer análisis de tráfico, se puede implementar en transporte para hacer detecciones, ¿no? Todo ello. Incluso para diseño urbano se puede utilizar Python. Eh, Erwin Barreto, ¿cómo me aprendí cómo las dimensiones verdaderas en la vida son ensayo y error en código? Pues uso la combinación de efectos cortantes, torsión, 80%. Ok, ¿qué consejo me podría dar? Pues la primera interacción en el caso de Colombia y tengo secciones muy pequeñas. ¿Qué? ¿Cómo me aprendí cómo a las dimensiones verdaderas en la vida usando ensayo y error con código? No entiendo bien tu pregunta. Entiendo que te refieres a cómo aplicar el diseño de vigas combinando los efectos cortantes utilizando la norma técnica de Colombia. Entiendo que a eso te refieres. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, en el ChatGPT, por ejemplo, puedes cargarle bases de conocimiento. Esa base de conocimiento puede ser tu norma técnica de Colombia. Entonces, en base a esa norma técnica de Colombia, cuando tú hagas tu código, le puedes decir a la IA, mira, tengo que hacer la combinación de efectos cortantes de torsión al 80% en secciones grandes de vigas. Quiero que ese análisis lo hagas en base a la norma tal. Entonces te va a dar un código y eso lo vas a poder realizar en base a la norma. ¿Ya? Diego Áviles dice, ¿y Cloud sirve? Claro que sí, Cloud sirve. Incluso los que pueden utilizar Cloud Code para ustedes aprender a programar. Bien,